Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a aprender a instalar rosetas, cenefas y perfiles en una guitarra. A continuación, vamos a hacer un cambio de roseta. Como en este caso ya la tenemos preparada, tenemos que trazar la circunferencia para posteriormente realizar el vaciado donde encajará esta roseta. Para ello, lo primero que debemos hacer es situar muy bien la roseta donde va a ir. Una vez la tenemos segura, vamos a proseguir a marcar el contorno. Rectificamos muy bien y marcamos el contorno interior. Una vez tenemos marcados los contornos, procedemos a realizar un vaciado de esta sección para que la roseta pueda entrar perfectamente. Posteriormente, el paso a seguir será hacer la perforación. Esto se puede hacer por medio de formones y cubias, pero también se puede utilizar una ruteadora como esta. En este caso, nos vamos a ayudar de esta herramienta. Sin embargo, recordamos que se puede hacer totalmente a mano. Una vez tenemos el orificio ya hecho y hemos rectificado que la nueva roseta entra perfectamente, procedemos a pegar. Para ello vamos a aplicar pegamento blanco de carpintero, o en este caso vamos a utilizar un pegamento de alta adherencia para madera. Esparcimos muy bien el pegamento en toda la cavidad y aplicamos el pegamento abundantemente. Instalamos la roseta y la sujetaremos por medio de algún tipo de prensa. En este caso, utilizaremos ganchos comúnmente utilizados para colgar la ropa y sujetamos la roseta. Verificamos que la unión esté con el pegamento suficiente. Si es necesario, debemos aplicar más antes de que se seque. Una vez hemos terminado de pegar la nueva roseta, vamos a proceder a hacer una decoración en el puente en este sector. Para ello, vamos a utilizar el incruste que lo podemos comprar en una tienda de instrumentos musicales, el cual es muy económico. Vamos a cortar una parte que tenga la misma longitud que la parte del puente donde se amarrarán las cuerdas. Marcamos y hacemos el corte de la sección que necesitamos. Una vez tenemos este pequeño trozo, podemos observar que en los laterales nos queda faltando material. Para ello, vamos a adicionar 2 tiras de madera blanca hasta tener un mosaico que sea de nuestro agrado. Posteriormente, vamos a aplicar pegamento y uniremos estas 3 piezas para pegarlas encima del puente. Utilizamos una prensa y aplicamos pegamento en uno de los laterales de nuestro incruste. En este caso, utilizamos pegamento instantáneo y pegamos la otra pieza de madera blanca. Rápidamente ponemos en la prensa y ejercemos un poco de presión. Al ser estos materiales muy delicados, no necesitamos hacer mucha fuerza con la prensa, solamente lo suficiente para que quede unido con el pegamento. Una vez tenemos el incruste ya pegado, vamos a proceder a hacer un corte en ángulo recto en una de sus puntas. Posteriormente mediremos el ancho exacto que tiene la parte donde irá pegado y lo pasaremos al incruste. En este caso podemos apreciar que tenemos una medida de 13,6 y 13,8 milímetros en el otro extremo. Por lo tanto, tenemos un puente que está un poco desigual. Así que daremos el ancho de 13,8 milímetros a nuestro incruste. Para hacer esto, vamos a pasar esta medida de 13,8 a nuestro incruste, siendo muy precavidos de que los lados blancos queden muy bien repartidos en ambos lados para que la pieza quede simétrica. Procedemos a hacer marcas hasta donde desgastaremos y comprobaremos que la pieza sea simétrica. Lo único que nos queda es cepillar hasta llegar a las líneas que hemos marcado en cada uno de los extremos. Luego de que ya tenemos las medidas indicadas, pegamos. Sin embargo, antes de hacer esto, vamos a lijar la cara en la cual aplicaremos el pegamento. Frotamos muy suavemente la pieza hasta que esté totalmente limpia de pegamento y cualquier suciedad. Cuando ya tenemos preparada nuestra pieza, la pegamos al puente. En este caso, utilizaremos pegamento instantáneo. Aplicamos de manera generosa y posteriormente lo sostendremos haciendo presión durante 3 minutos. Este detalle le da mucha presencia a nuestro instrumento. Ahora podemos continuar con el resto del acabado. Después de tener nuestra guitarra en este punto, colocaremos un adorno a través de una incrustación de filetes. Vamos a hacer una ranura alrededor de todo el contorno de la guitarra, tanto en la tapa de atrás como en la tapa superior, para instalar estos filetes de madera previamente prefabricados. En este caso, los hemos comprado ya hechos. Si no, se pueden hacer con distintos tipos de maderas de colores. En este caso, madera negra teñida con franjas de madera blanca. Para ello, nos vamos a ayudar en este caso de una ruteadora de mano con una fresa de corte sin balinera. Vamos a proceder realizando el canal. Hacemos una pequeña ranura para medir y rectificar que el filete tenga la proporción adecuada.
Una vez estamos seguros, realizamos el corte en toda la guitarra. A continuación, mostraremos cómo hacer este proceso a mano. Para ello, hemos dejado esta pequeña sección. Este proceso lo haremos por medio de formón y bisturí. Lo primero que haremos será marcar con un lápiz la línea recta que venimos trazando con la máquina. Una vez hemos marcado la línea, vamos a proceder a marcarla con un bisturí de precisión. Realizamos muchos cortes para que cada vez sea más profundo. Cuando tengamos cierta profundidad, procedemos a retirar el material sobrante por medio de un formón pequeño. En este caso, vamos a utilizar un formón de 1/4. Observamos que no hay ninguna diferencia con la parte hecha a mano y la parte hecha a máquina. Así es como queda la caja totalmente terminada. Después de abrir los canales, proseguimos a aplicar pegamento y pegar los incrustes. Para ello, es necesario dejar estas varitas o estos incrustes previamente en remojo por lo menos durante 20 minutos. Una vez estén bien mojados, van a notar que su textura se ablanda lo suficiente como para poder ser colocados a presión sin necesidad de doblarlos con calor. A continuación, aplicamos pegamento para madera de alta adherencia. Sin embargo, se puede utilizar pegamento blanco de carpintero. Aplicamos abundante pegamento, esparcimos muy bien y posteriormente vamos a proseguir a pegar el incruste y lo vamos a sujetar por medio de cinta de carrocero o cinta de enmascarar. Comenzaremos desde la parte donde está el mástil. Deberemos tener a mano cinta de carrocero y tener listos varios pedazos, los cuales nos van a permitir hacer el trabajo de prensa. En este punto se debe marcar muy bien la mitad de la guitarra y cortaremos el excedente del incruste. Haremos ahora lo mismo con el otro contorno. Tomamos otro incruste previamente remojado y empezamos a colocarlo desde la parte del mástil. Procedemos a prensar con cinta. Una vez terminado de pegar los filetes, es así como queda nuestro instrumento hasta el momento. El paso siguiente será cepillar y quitar los excedentes hasta dejar el filete totalmente a ras, tanto con la tapa como con los aros. Para ello utilizaremos esta herramienta que se llama cepillo de vuelta o como comúnmente se lo conoce en otros lugares, muñequín. Tenemos que tener mucho cuidado de solamente cepillar el filete y no el lado. Vamos a ver la diferencia de un filete ya cepillado y el otro no. Esto ya está totalmente a ras, mientras que acá tenemos por lo menos 1 milímetro de exceso que sobresale. Vamos a continuar con este proceso hasta tener todo el cuerpo de la guitarra ya terminado. Continuaremos ahora a hacerle un nuevo diseño al clavijero. Para que el clavijero tenga un detalle muy original, le pondremos también un incruste en la pala. Como podemos apreciar, vamos a utilizar el mismo incruste que instalamos en el puente. Para ello, abriremos un canal del ancho de este incruste. Tomaremos las medidas que tiene de ancho y las vamos a pasar en la parte de la pala donde queremos que vaya el incruste. El largo será de acuerdo a nuestro gusto. En este caso, lo haremos hasta aquí. Trazamos el límite y marcamos el espacio donde irá la ranura. Vamos a hacerlo a mano. Para ello, lo primero que necesitamos hacer es marcar suavemente con un bisturí la línea del límite. Una vez tenemos marcado y delimitado nuestro canal, procedemos a retirar material con formón. Cuando ya tenemos listo el espacio donde irá nuestro incruste, aplicaremos abundante pegamento. Nos ayudaremos de cinta de carrocero o cinta de enmascarar para unir con mayor fuerza el incruste en el clavijero. Posteriormente cepillamos. Continuaremos dándole los últimos detalles a nuestra guitarra. Para ello también pondremos un incruste que unirá las líneas que tienen los filetes de los aros con el incruste de la culata para formar el mosaico. El incruste en este caso debe cortarse teniendo en cuenta las rayas blancas. La longitud total será desde la raya blanca exterior, la que estamos señalando aquí, hasta la otra raya blanca exterior del otro lado del incruste, para poder hacer así el mosaico y que las líneas blancas se junten en 45 grados. Para ello, una vez tenemos cortado el largo, necesitamos marcar los 45 grados en los cuales debemos cortar nuestro incruste. Esto solo se hace en la esquina. Una vez hemos realizado este corte, procederemos a marcar con el lápiz en la parte de abajo del incruste, para hacer el ángulo de 45 grados en las dos piezas. Quitamos ahora el material sobrante. Una
vez miramos que la pieza calza un poquito ajustada, procedemos a pegarla. Para ello, aplicamos abundante pegamento y después introduciremos la pieza a presión. Utilizamos ahora un martillo de goma y este es el resultado de esta restauración. Hemos realizado trabajo de incruste tanto en los laterales como en el puente. Hemos hecho un cambio de roseta y también hemos hecho una incrustación aquí en la pala. Posteriormente, esta guitarra será llevada al proceso de pintura. Y este es el resultado de esta restauración. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Así nos ayudarás a crear nuevo contenido para ti. Hasta la próxima.